Vamos a ir abriendo nuestras Biblias en el libro de Joel. El libro de Joel, capítulo número 3. Dios mediante estaremos terminando la serie del libro de Joel. Joel, capítulo número 3, comenzando desde el verso número 1. El título del sermón es El Señor, refugio y fortaleza. Así dice el Señor: porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Y ahí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron a los niños por una ramera y vendieron a las niñas por vino para beber. Y también que tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea, ¿queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza, porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas, metisteis en vuestros templos. Y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos, para alejarlos de su tierra. He aquí yo los levantaré del lugar donde los vendisteis, y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza, y venderéis vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová, en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte. Y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sittim. Egipto será destruido, y Edom será vuelto en desierto asolado, por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Vamos a orar. Nuestro Señor, Dios y Padre, te damos gracias por lo bueno que has sido con cada uno de nosotros. Y te pedimos, nuestro Señor, que habitas en los cielos, en Sión, tu santo monte, que nos ayudes a comprender tu santa palabra, para que la podamos poner por obra. Ayúdanos a comprender por medio de tu Espíritu Santo la guerra en la que estamos nosotros involucrados. Te pedimos que nos apoyes y que nos des de tu fortaleza, y que tú seas nuestro refugio, nuestro Señor. Te pedimos, nuestro Señor, que podamos ser hacedores de tu palabra, confiar más en ti, y que podamos luchar esta buena batalla
hasta el final, cuando tu Hijo, el Señor Jesucristo, regrese. Danos aliento y esperanza, fortaleza y un refugio en ti, nuestro Señor, en esta exposición de tu palabra, para tu sola gloria. Porque te lo pedimos en el nombre de nuestro victorioso Rey, el ascendido Cristo que mora en Sión, tu santo monte. Amén. Hermanos, en Minnesota hubo una irrupción en una iglesia durante un servicio por progresistas. En Chiapas metieron presos a cristianos con el simple hecho de no dar lo que son esos apoyos para las famosas fiestas tradicionales, que si nosotros analizamos con detalle, son fiestas en donde hay idolatría. Estos hermanos, por ser fieles a Jesucristo, fueron encarcelados. En Nigeria, en África, varios cristianos están siendo muertos, están siendo quemados y sus iglesias destruidas por el simple hecho de no seguir el Islam o las demás religiones africanas, sino por seguir al Señor Jesucristo. Lo que estamos viviendo en nuestros tiempos es una guerra espiritual. Es normal tener enemigos. La gente de la calle puede tener enemigos. La gente normal suele también tener enemigos. ¿Y qué hay de los cristianos? Para sorpresa de algunos, los cristianos también tenemos enemigos. Cristo dijo que seríamos odiados por su causa y también por seguirle a Él, así como Él dijo en el Sermón del Monte, diciendo lo siguiente. Y dijo así nuestro Señor Jesucristo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Luego dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Lo que estamos viendo también es lo mismo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, verso 29. Así como vosotros se les fue concedido que creáis, también se os es concedido que padezcáis por causa de Cristo. También el apóstol Pablo le dijo al joven Timoteo lo siguiente: que todos aquellos que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Lo que nosotros vemos aquí es una guerra espiritual. Y si recordarán los sermones pasados del libro de Joel, el libro de Joel es un libro de avivamiento. Pero hermano, ¿por qué estamos viendo una guerra espiritual después del avivamiento? Porque eso es lo que ha sido durante toda la historia de la redención. Si nosotros nos remontamos a lo que fue el protopentecostés, o el primer Pentecostés que tuvo Moisés en el desierto, cuando el Espíritu Santo vino sobre los 70 ancianos y 2 más, hubo un despertar en aquel lugar, pero acompañado de eso, en Números 11, le sigue el Números 12, que fue cuando sus hermanos Aarón y Miriam se rebelaron en contra de Moisés. Y si nosotros seguimos en la historia de la redención, vemos después a los reyes, como por ejemplo Ezequías, que el rey Ezequías hizo reformas para acabar con la idolatría que había en Israel, pero después de Ezequías siguió Manasés y siguió la oposición después del avivamiento que hubo, de ese despertar. Lo mismo pasó con el rey Josías. Hizo unas grandes reformas donde se descubrió otra vez el libro de la ley y se empezó a exponer la palabra de Dios a los israelitas. ¿Y qué pasó después? Llegó el rey Joacás, que quebró con toda aquella reforma que había sido por parte del Señor. Y si nosotros vemos más aún a la historia, después del gran avivamiento de Hechos capítulo 2, vemos que en Hechos 9 se desata una gran persecución sobre los cristianos después de un gran avivamiento. Cuando el cristianismo llegó a todo el imperio romano,
fueron acompañadas por múltiples persecuciones en contra de los cristianos. Cuando fue el tiempo en el que Roma abrazó el cristianismo, la misma ciudad de Roma fue asaltada por los bárbaros y le echaron la culpa al Dios vivo, como narra San Agustín en Ciudad de Dios. En el tiempo de la Reforma Protestante, le siguió una contrarreforma. En el tiempo de los grandes avivamientos que hubo en el siglo XVIII, le siguió, aparte de los ataques que había en ese mismo siglo, le siguió el siglo XIX, que es el siglo más ateo que ha tenido la historia de la humanidad, donde entró en los seminarios el liberalismo teológico, negando que la Biblia enseña milagros, sino que son meramente historias para persuadir nuestra fe y que creamos mejor en nosotros mismos. Y también nosotros podemos ver que en el siglo XX, el siglo pasado, los grandes seminarios también fueron envenenados por esta plaga. Lo que vemos es este patrón, que hay avivamiento, como vimos en el capítulo anterior, del verso 28 al 32, y después le sigue lo que es la oposición por parte de Satanás y sus huestes, que es lo que hay en el capítulo 3 de este libro. Vemos aquí que en este texto sitúa lo que son estas profecías en el tiempo que dice en el verso 1, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. El texto está hablando en un tiempo preciso, que es en el mismo tiempo de lo que es el capítulo 2, verso 28, que es, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Lo que se refiere a ese tiempo es en el tiempo presente. El apóstol Pedro identificaba los tiempos de Joel con sus días, con el presente de la iglesia, el presente en donde Cristo ascendió a los cielos y esperamos que Él regrese. En este tiempo conocido por los teólogos como el ya, pero todavía no. En esos tiempos es que está situada esta profecía, por lo que es una profecía contemporánea para nosotros. Y dice lo siguiente: haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, lo que se refiere a la mayor redención que está haciendo el Señor al liberarnos de nuestros pecados y de la cautividad del diablo. Dice lo siguiente el Señor, que Él reunirá a todas las naciones y las hará descender al valle de Josafat. El Señor, tras hacer la gran redención para su pueblo, a Él le queda una tarea más por realizar, que es el juicio final. Él dice que va a reunir a todas las naciones, entiéndase todo el mundo, que no es parte del reino de Dios. Y específicamente lo sitúa al valle de Josafat, lo cual es una referencia a 2 de Crónicas capítulo 20, en el que acudiremos en un momento más. Aquí nosotros también podemos ver lo que hay por parte de lo que es la rebelión que hay en contra del Señor, más bien. Todo esto es a causa de su pueblo. El Señor va a reunir a esas naciones y las hará descender. Y dice el Señor, allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo. Hemos visto en la introducción cómo hay persecuciones. Todos aquellos que viven piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, ya sea mayor o menor medida, pero todos van a atravesar por persecución, como dice el texto. Y también dice el texto sobre la fidelidad de Dios para su pueblo. Lo que nosotros vemos es a un Dios celoso por su pueblo. No confundamos, hermanos, cuando digamos celoso, no es un celo humano que es basado por nuestras pasiones desordenadas. Cuando decimos que Dios es celoso, es que Él es celoso por esencia. No es un celo santo como se podría llegar a maquillar, ya que eso sería mezclar dos atributos de Dios o sumarlos, y eso va en contra de la simplicidad divina.
porque estamos haciendo a un Dios como si fuera una suma, como si fuera un atributo más otro, como si fuera Dios es paz, Dios es amor, Dios es justicia. Pero hermanos, la Biblia enseña que Dios es simple, Dios es sus atributos, Dios es celos. Eso es lo que es el teísmo clásico, lo que enseñan las Escrituras. Nosotros podemos ver también que así como el Señor está en pacto con Israel, un marido sería un muy mal marido si viera que alguien está pegándole a su mujer y no hiciera nada. Dios es celoso y mucho más Dios va a entrar en juicio para defender a su pueblo, a su amada iglesia. El texto aborda lo que es la esclavitud que ha pasado el pueblo de Israel en el cautiverio, diciendo lo siguiente: y de Israel mi heredad, a quienes ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron a los niños por una ramera y vendieron a las niñas por vino para beber. Y todo esto es parte de lo que es la esclavitud que ha sufrido el pueblo de Israel. Hermanos, cuando nosotros hablamos un poco de lo que es la esclavitud, no debe de hacérsenos extraño, sino que si pueden buscar en Apocalipsis 18, la Escritura habla acerca de un tipo de esclavitud que el pueblo de Dios está pasando. En Apocalipsis 18, lo cual es un texto paralelo al libro de Joel, se nos habla de lo que es la esclavitud por parte de Babilonia la Grande. Apocalipsis 18, verso número 13. En Apocalipsis 18, verso número 13, verso 12, se nos da un listado de todas aquellas cosas que Babilonia la Grande, entiéndase como el mundo, el sistema diabólico, está haciendo y obrando en contra del Señor y de sus hijos. Y vemos aquí este listado de cosas en las cuales se ha enriquecido el mundo, el sistema del diablo. Y vemos aquí en el verso 13, y dice caballos y carros. Y en la última parte dice, y esclavos, almas de hombres. Lo que nosotros vemos aquí en este pasaje es acerca de la esclavitud que está siendo el pueblo de Israel. Gracias, hermano. Esta es la esclavitud a la cual el pueblo de Israel, o lo que entiéndase nosotros, estamos atravesando por el mundo. Nosotros vivimos en un sistema corrupto, en el cual nosotros, de cierta manera, somos esclavos del mundo. Pero este sistema va a caer, hermanos. Es una promesa que tenemos en el libro de Apocalipsis, que el Señor le pondrá fin. Así como estamos leyendo en nuestro texto de Joel, que el Señor va a tomar cartas en el asunto. Y hermanos, ante este panorama que estamos viviendo, ¿confiamos en el Señor? ¿Vivimos por fe o vivimos por vista? El Señor, a pesar de toda la oposición satánica que hay en este mundo, Él está obrando una redención más grande que nosotros no estamos viendo, pero que va a ser terminada cuando Cristo vuelva. Y el Señor entra con lo que es la batalla. Dice lo siguiente: y también que tengo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo territorio de Filistea, ¿queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza, porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos. Y dice, vendisteis a los hijos de Judá y a los hijos de Jerusalén, a los hijos de los griegos, para alejarlos de su tierra. He aquí yo los levantaré del lugar donde los vendisteis, y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. Y si pueden observar, en el verso número 2, habla acerca de un descenso por parte de aquellos que son del mundo, por aquellos del reino del diablo. Pero vemos aquí en el verso 7 que hay un ascenso, muy distinto a lo que hay en el verso 2. Lo que vemos aquí, hermanos, es que
Dios está humillando a los altivos y está exaltando a los humildes. Lo que decía Salomón, al igual que Pedro y Santiago, sobre la humillación. El Señor, si recordarán, el libro de Joel es una montaña. En la primera parte vimos lo que era la humillación, que era necesaria para la exaltación que vemos en Pentecostés. Y ahora que estamos bajando la montaña, vemos ahora la importancia de por qué el pueblo debía de haber sido humillado. Porque así en el capítulo número 2, versos 26 y 27 decía: después de haber sido humillado y de arrepentirse de sus pecados y de volverse al Señor, el Señor promete: y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Lo que vemos aquí es que el Señor está avergonzando ahora a los que no se arrepintieron. Está avergonzando a los del mundo, pero para exaltar a los que se humillaron en su debido tiempo, aquellos que fueron en arrepentimiento y fe al Señor Jesucristo. Y dice después el Señor: y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Lo que vemos aquí es la venganza del Señor. Nosotros como cristianos no podemos vengarnos. Eso va en contra de lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Y también de lo que el apóstol Pablo nos recordó en Romanos capítulo 12, verso 19. Porque suya es la venganza. Dice el Señor: mía es la venganza, yo pagaré. Y es lo mismo que Moisés le dijo al pueblo de Israel, que del Señor es la venganza. Nosotros hemos escuchado la frase ojo por ojo. Dijo el Señor Jesús en el Sermón del Monte que ya se abolió lo que es ojo por ojo, sino que el Señor nos enseña a amar a nuestros enemigos. Pero hermanos, el ojo por ojo no queda descartado. El ojo por ojo no queda descartado, no para nosotros, sino para Dios, porque del Señor es la venganza, y Él sí sabe pagar ojo por ojo. Lo que vemos aquí es la venganza de Dios, como Él humilla a los soberbios y Él exalta a los humildes, a los que tiemblan ante su palabra. Y dice: venderán los sabeos porque Jehová ha hablado. Y lo que vemos a continuación es una proclamación de una guerra, que es la guerra que estamos viendo, hermanos. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Luego dice lo siguiente: forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Ante esta guerra, hermanos, el Señor no nos deja desnudos, el Señor no nos deja desarmados, sino que nos da armas para que nosotros podamos luchar la buena batalla. Dice el texto: forjad espadas de vuestros asadones y lanzas de vuestras hoces. En Joel capítulo 1 vimos que era un texto con el contexto de la agricultura, de cómo iban a venir el saltón y el revoltón. Y se le habla eso a un pueblo que es agricultor. Pero ahora en el capítulo 3, a ese mismo pueblo agricultor, humilde, se le llama a que tome armas y que las forje. Lo que habla es de la guerra del manso cristiano. Es la guerra del cristiano humilde. Y hermanos, el Señor nos llama a tomar fuerza, porque esta es una guerra espiritual. Así como dice en Génesis capítulo 3, verso número 15, donde vemos cómo comienza la guerra espiritual. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, refiriéndose a la serpiente y a los humanos, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa es una guerra espiritual que habla la historia de la redención. El Señor en Edén da las pautas y declara la guerra al diablo, la serpiente antigua. Él mismo dice que va a haber una enemistad entre los dos pueblos, entre los dos reinos, como dice San Agustín, entre las dos ciudades, la ciudad de Dios
y la ciudad del mundo, entre lo que es el pueblo de Dios y el reino de Satanás. En esta guerra, hermanos, el Señor nos llama a tomar fuerza. Hermanos, la fuerza que nosotros debemos de tener en la batalla no es por nuestras propias fuerzas ni por nuestra confianza, ni tampoco por nuestra soberbia, lo cual el Señor nos reprende con ello. Así como dice en 1 Samuel 2:9, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Lo que el Señor está hablando es de tomar fuerza y fortalecernos en el Señor Jesús. William Gurnall, el puritano, escritor de aquel libro gris del cristiano con toda la armadura que pueden encontrar en la biblioteca, pueden pedirle a la hermana Dayana que nos apoye con el tema de prestar libros. Pero él describe en su libro del cristiano con toda la armadura acerca de Efesios capítulo 6, verso 10. Y él dice, después de que Pablo vaya a escribirle a los efesios todas las cosas que el cristiano tiene que atravesar, todas las pruebas y las luchas, Pablo les llama a que tomen fuerza y valor en el Señor Jesús, así como el apóstol dice en su epístola, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nosotros por naturaleza somos débiles, pero en el Señor Jesús, nosotros somos fuertes. Nosotros podemos ver en la Escritura múltiples ejemplos de cómo los creyentes del pasado se han fortalecido en el Señor. Cuando Pablo tuvo la visión en el tercer cielo y un mensajero de Satanás fue a atacarlo, y él estando débil, buscaba al Señor que lo sacara ese aguijón en la carne, el Señor Jesús le respondió, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Lo que vemos también, hermanos, es que cuando el apóstol Pablo atravesaba las múltiples necesidades que había, ya sea lo que es la abundancia o la escasez, él mismo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Daniel, cuando tuvo la gran revelación por parte de Dios el Hijo, dice el texto que él quedó debilitado y que él se tumbó en el suelo, pero que después uno semejante a un hijo de hombre le tocó, y dice que él, que cuando escuchaba la voz del Hijo, sus fuerzas recobraron. David, cuando estaba siendo rodeado y asaltado por sus propios hombres, tras una amargura por una derrota militar, él mismo dice que se fortaleció en Jehová, se fortaleció en el Señor. Esta es la fortaleza del creyente, es la fortaleza del cristiano. El Señor nos hace que nosotros, que somos un pueblo de ovejas, Él nos hace un pueblo de leones, así como profetizó Balaam acerca de Israel, refiriéndose a los últimos días. Dice lo siguiente, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará, y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa. Ese es el pueblo, es la iglesia. Dios el Hijo le dijo a Abraham cuando estaba en el monte Moriah y pasó la prueba de la fe. Dios el Hijo, el ángel de Jehová, le dijo, y yo haré que tu descendencia posea las puertas de sus enemigos. Y el Señor Jesucristo, cuando estaba con la iglesia, le dijo, y tú eres Pedro, sobre esta roca fundaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta es la fortaleza del creyente, de estar firme ante las pruebas y de las tentaciones, estar firme ante los ataques del diablo y el estar fortalecidos en el Señor. Hermanos, la promesa de las puertas no es una promesa defensiva que debamos de echarnos hacia atrás, sino que es una fortaleza de ofensiva, de ir para adelante, a las puertas del adversario. Esa es la fortaleza del cristiano y que Dios quiere hablarnos el día de hoy.
¿Acaso tú confías o acaso nosotros confiamos en nuestras propias fuerzas? ¿Acaso confiamos que somos los más inteligentes, sabios y espirituales? ¿O acaso nosotros ponemos nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, que puede fortalecernos en los peores días y en los peores momentos de las batallas, como estamos viendo en este texto, cuando los hijos de Israel fueron vendidos por precio de hombres? El Señor quiere animarnos, hermanos, a que nosotros pongamos nuestras fuerzas en el Señor Jesucristo. Nosotros como la iglesia estamos siendo asaltados por múltiples enemigos. Estamos siendo atacados por lo que es la mafia del abecedario, la agenda LGBTQ+. Nosotros también estamos siendo asaltados por dos bandos: el feminismo, que distorsiona el modelo de la mujer, y también por el masculinismo, por aquellos hombres como el Temach, como el Andrew Tate, que pueden estar en las redes sociales, que enseñan a los hombres a volverse bestias, a dejar de buscar la validación de las mujeres por buscar la validación de los hombres, en vez de buscar al Señor. El cristianismo está siendo atacado por varios sectores, por la agenda globalista, está siendo atacado por los gobiernos autoritarios, está siendo atacado por aquellas falsas religiones que se levantan en contra del nombre de Cristo, como lo que está sucediendo en Chiapas o también en el África y en otras partes del mundo. Pero el Señor nos manda a que en esas batallas nos fortalezcamos en el Señor Jesús, quien es nuestro gran Rey y comandante, que no está en el infierno, que no está en la tumba y que no está en la cruz ya no más, sino que está en el monte de Sión reinando como Rey y dirigiendo sus tropas. El texto continúa diciendo lo siguiente: juntaos y venid naciones todas de alrededor y congregaos. Y Joel ora por nosotros diciendo: haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Y esa es la guerra espiritual que estamos viviendo. Juntaos y venid naciones todas de alrededor y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes, aquellos que se fortalecen en el Señor. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat. Y si pueden buscar en sus Biblias, Segunda de Crónicas, capítulo 20. Porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. La iglesia también está siendo atacada por las herejías, por falsos hermanos. Herejías tales como el provisionismo. El provisionismo es una herejía que niega el pecado original que hay en los humanos. El provisionismo es neopelagianismo. El pelagianismo fue una herejía que San Agustín luchó en contra de ella, donde negaba la doctrina del pecado original. Y ante eso, hermanos, fue combatida por la iglesia, pero ahora vuelve a surgir otra vez, que es con otro nombre llamado provisionismo. Hermanos, la Escritura es clara y nos deja los medios para defendernos de estas herejías. Esto es una guerra espiritual que tenemos nosotros, la iglesia. Y si pueden ver en Segunda de Crónicas, capítulo 20, este es un capítulo que resume todo el libro de Joel. Y todo el libro de Joel resume Segunda de Crónicas 20. Si pueden ver, pasadas estas cosas, verso 1, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros los de Amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y ante esa guerra vemos lo que es la humillación que vimos en el primer sermón de este libro de Joel. Y dice: y entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno en todo Judá. Mismos patrones: oración, humillación, ayuno, como vimos en Joel 1 y 2. Luego dice lo siguiente, que se reunieron una asamblea, y luego vemos la oración de Josafat diciendo: y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Y empezando a nombrar las peticiones que él tenía,
Dice en el verso 12, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Esa es la incapacidad de nosotros como iglesia para luchar con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios recursos. Y dice el texto, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Entonces el Señor mandó otra vez, como vimos en Joel, a su Espíritu Santo, y vino sobre uno de los levitas, y él profetizó lo siguiente: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis y os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y esta es la batalla que nosotros estamos librando, que no es nuestra guerra, sino la de Dios. Y dice lo siguiente, verso 17, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová. Esa es la estrategia para la guerra: estar parados, estad quietos y ved la salvación de Jehová. Esto no es una actitud pasiva, sino es una actitud activa, confiando y dependiendo en el Señor. Dice lo siguiente, oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. La promesa de la presencia pactual de Dios con su pueblo. Dice, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Entonces la estrategia de la guerra espiritual en este valle de Josafat dice lo siguiente, y mientras salía la gente armada, dijeron, glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. Vemos aquí que hay una guerra civil entre los enemigos del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios optó por la humillación, por el ayuno, por la oración, por buscar la dependencia de nuestro Señor. El estad quietos y ved la salvación de nuestro Dios. Y después de eso vemos la guerra civil que hubo entre los amonitas, los de Moab y los del monte de Seir, que es lo mismo que en Apocalipsis capítulo 17 nos habla de la guerra civil del reino del diablo. En el capítulo de la gran ramera, Apocalipsis 17, dice lo siguiente, verso 16, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. El Señor va a destruir el reino de Satanás al dividir el reino de Satanás, porque ningún reino dividido puede estar firme, como dijo el Señor Jesús en los evangelios. Y después, hermanos, de esta emboscada, verso 24 dice, ninguno había escapado. Y al cuarto día, verso 26, al cuarto día se juntaron en el valle de Beracá y le pusieron Beracá, que significa bendición. El valle de Josafat, que puede ser lo que más atemorizaba a los de Judá y de Jerusalén, se convirtió en un valle de bendición, en una restauración, en donde vemos que hubo saqueo de aquellos cuerpos que quedaron tirados de parte del ejército del enemigo. Entonces el pueblo dice lo siguiente, verso 30, y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes. Lo que vimos en 2 de Crónicas, capítulo 20, es una pequeña ventana de lo que será en el gran juicio final que está profetizando Joel en el verso número 12 y verso número 2 acerca del valle de Josafat. Porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Y después, hermanos, de juzgar a todas las naciones de alrededor, vemos lo siguiente. Dice lo que dice el Señor, echad la hoz porque la mies está ya madura,
Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Lo que vemos aquí es la divina venganza ejecutada, como Dios está vengando a su pueblo de la siguiente manera. Si pueden buscar Apocalipsis capítulo 14, verso número 14. Lo que está profetizando el profeta Joel es algo que ocurrirá en los últimos días, así como el apóstol Juan ya lo tenía anotado. Apocalipsis 14, verso número 14. Dice lo siguiente: miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo de Hombre. Es una referencia a Cristo, que tenía en su cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Vemos aquí: echad la hoz porque la mies está ya madura. Y vemos aquí al Señor Jesús con esa hoz en la mano en Apocalipsis. Y dice: y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está ya madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Y vemos lo siguiente: salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda. Verso 18: y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están ya maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. El profeta está profetizando esta victoria del Señor Jesucristo sobre sus enemigos, como Él ejecutará su venganza sobre todos aquellos que prefirieron estar en sus pecados y atacar al reino de Dios en vez de convertirse en arrepentimiento y fe al Señor Jesús y entrar al reino de Dios. Dice así el Señor: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Dice: y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Esa es la venganza profetizada por Isaías, que vemos aquí, que es la misma que está profetizando Joel y el apóstol Juan. Esta es la venganza que Dios tiene para con los enemigos de la fe. Y tú que estás sentado en el día de hoy, ¿serás de aquellas mieses que hay en la tierra, que serán atacadas y cegadas por el Señor Jesucristo con su voz aguda? ¿Serás una de otras uvas que estarán en el lagar de la ira de Dios, siendo pisoteadas por el Señor Jesucristo hasta que Él complete la venganza por su pueblo? El Señor nos llama al arrepentimiento y fe. Como dice el texto de Joel, esto es parte del juicio final. Dice lo siguiente: todo esto es porque mucha es la maldad de ellos. Verso 14: muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Esto, hermanos, es un simbolismo, como vimos en el Salmo 72, verso 17, que el sol y la luna se retraigan, es un simbolismo de que el Señor Jesucristo reina en Sión. Dice así lo siguiente: será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Esto lo que vemos es que el sol ya no está durando, lo que es señal de que Cristo está reinando y de que Él va a poner fin a los reinos de la tierra. Dice también lo siguiente el texto: que muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová. El libro de Joel habla acerca de este día de Jehová, el día del Señor, que es el día del juicio final.
en el cual todo el mundo atravesará este juicio. Y si nosotros no podemos salvarnos por nuestras propias fuerzas, ni tampoco escapar de la ira de nuestro Dios, ¿a dónde deberemos de huir? Al verso número 16. Y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será el refugio y la fortaleza de los hijos de Israel. El único refugio que tiene todo aquel que desea escapar del reino de Satanás y venir al reino de Dios es Jesucristo, es entrar al reino de Jesucristo. Y dice así el texto: Jehová será la esperanza. Hermanos, aquí la palabra esperanza no es la palabra más apropiada para traducirla, sino la palabra más apropiada es amparo o refugio. De hecho, la Biblia de las Américas, lo puede comprobar el hermano Jesús, dice la palabra refugio. Lo que vemos aquí, hermanos, es una cita directa, o tal vez no sea directa, pero es una cita al Salmo 46, verso número 1. Jehová, o Dios, es mi amparo y mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Lo que vemos aquí es la fortaleza y la esperanza y el refugio que tiene el creyente. Y vemos que el refugio del creyente es Jehová mismo, es Jesucristo mismo, el refugio. Pero un refugio ¿de qué? Refugio de lo que vemos en el verso 14 y 15, refugio del día de Jehová, el día en el que Él despliegue su ira sobre el mundo. Jesucristo es el amparo y es el refugio de todos aquellos a los que Él acoge. Él es el refugio de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel, como vimos en el verso número 10, la fortaleza de su pueblo, de fortalecernos en Cristo. Esta es una cita directa al Salmo 46, hermanos, y se los leo, lo que dice el Salmo 46, que es un salmo que nos habla no solamente de las pruebas y tribulaciones que pasamos, sino también de las pruebas que pasamos y tribulaciones en nuestra guerra espiritual contra el reino de Satanás. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, dice lo siguiente: no temeremos aunque la tierra sea removida. ¿Les suena esto el juicio final, hermanos? Y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dice lo siguiente, verso 5, Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Nuestro alto refugio es el Dios de Jacob. Luego vemos la guerra espiritual que vimos. Venid, ver las obras de Jehová que ha puesto en asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Les suena familiar a lo que leímos en Josafat? En la batalla espiritual en 2 de Crónicas 20. Estad quietos y ved la salvación de Dios. Y conoced que yo soy Dios y seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Lo que vemos, hermanos, es la fortaleza y el refugio que tiene el creyente. Nosotros no tenemos refugio en lo que son nuestras fuerzas, sino tenemos refugio en las promesas que Dios nos ha dado, que todas las cosas obran para el bien de sus santos. Incluso, hermanos, los martirios que ha habido en la historia de la iglesia. Dice así el texto que habla acerca del martirio de Policarpo. Todo esto, hermanos, toda la fortaleza que nosotros podemos tener en las tribulaciones e incluso en el martirio es por medio del amor que Dios nos ha dado. Porque dice Juan, en el amor no hay temor, sino que en el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, pero el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Pero en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Este mismo texto puede que lo haya recordado Policarpo, el discípulo del apóstol Juan, cuando él mismo iba a ser martirizado, en cumplimiento de la profecía
de la iglesia de Esmirna, debido a que él era el obispo de Esmirna. Dice lo siguiente el texto, que Policarpo fue llevado por las fuerzas romanas a un circo y que aquel procónsul le decía, veamos, toma juramento, injuria a Cristo y honra a César. Y Policarpo dijo, por 86 años he servido a mi rey, al Señor Jesús, y no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo yo podré injuriar o negar o blasfemar a mi rey que me salvó? Y dice el texto que fue quemado, pero que las llamas no lo consumían, sino que uno de los que estaba ahí le encajó una daga y que de esa manera él fue martirizado. El refugio y la fortaleza, hermanos, es en las promesas de Dios, en el perfecto amor que echa fuera el temor. El Espíritu del Señor, hermanos, lo tenemos y el Espíritu nos ayuda en nuestras tribulaciones. Tal vez nosotros no seamos martirizados, pero ¿acaso nosotros confiamos y tenemos estas promesas seguras en que Dios es nuestra fortaleza y nuestro refugio? Y dice lo siguiente el texto, y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte. Jerusalén será santa y extraños no pasarán más por ella. Vemos aquí un nuevo éxodo en el verso 18. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán las aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sittim. Ya vimos, hermanos, que en el verso 1 vemos al pueblo de Dios saliendo de la cautividad. Ahora en el verso número 19 y 18, el pueblo está siendo introducido a la mejor y nueva y mejor y más grande tierra prometida que el Señor tiene preparados para nosotros. Los israelitas salieron de Egipto y esperaban una tierra que había leche y miel, pero el Señor nos promete algo mejor. Nos promete una mayor redención de nuestros cuerpos, del cosmos, de la tierra y de la creación. Esto es lo mismo que el Señor nos está prometiendo, que después de esta guerra espiritual, así como Josué luchó toda su vida para acabar con los cananeos, de esa manera, hermanos, nosotros lucharemos la buena batalla toda nuestra vida hasta poder entrar a la tierra prometida que el Señor nos ha dado. Y dice así lo siguiente, hermanos, de la victoria del Señor. Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Egipto, hermanos, es considerado como el reino de Satanás que esclavizaba a Israel, y en el presente que nos esclavizó a nosotros antes de nuestra conversión y redención por el Señor Jesús. Y Edom es considerado como el mundo, el reino de Satanás o la gran Babilonia, como hemos visto hace un momento. Y Dios promete que ese reino va a ser destruido y dividido debido a la injuria hecha a nosotros, los hijos de Judá, a los verdaderos israelitas, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación. Y hermanos, nosotros somos la nueva Jerusalén. Así como el pueblo de Dios ha sufrido. Y vemos nosotros que Babilonia en Apocalipsis será destruida. Todo esto, hermanos, es lo siguiente. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y dice lo siguiente. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Como hemos visto, el martirio puede ser parte de la guerra espiritual del creyente. Y aquellos que están siendo martirizados, hermanos, están en la presencia de Dios clamando al Señor. Como dice aquí el verso 9 de Apocalipsis 6, y cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Verso 10, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Verso 11, y se le dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos.
Y vemos nosotros la venganza del Señor. Y limpiaré la sangre, verso 21, de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Dios culminará con su venganza. Todos aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo van a padecer persecución, como hemos visto. La sangre nigeriana que está siendo derramada de aquellos de nuestros hermanos va a ser vengada, como dice el texto 21. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado. Y nos queda al final esta gran promesa, hermanos. Y Jehová morará en Sión. Dijo el Señor Jesús: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y Él mismo nos preparó lugar para que nosotros estemos con Él. El rey David terminó el Salmo 23 diciendo: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esta es la victoria que es en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Esta es la victoria que tiene el creyente de estar en la presencia de Cristo, porque es muchísimo mejor. Seamos como el apóstol Pablo, que decía: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y estar en la presencia del Señor es muchísimo mejor. Por lo tanto, nosotros que estamos aquí como iglesia militante, tenemos de dar la buena batalla, hermanos, fortaleciéndonos en el Señor Jesús. El Señor es el que va a poner fin a todo. Él es el que va a vengar nuestra sangre en caso de que seamos mártires. Y nos queda esta promesa, hermanos, que es paralela a lo que profetizó Ezequiel en su profecía. Así como él dijo en el verso número 35 del capítulo 48, en derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día, desde aquel gran templo, hermanos, de aquella grande ciudad, será Jehová Shammah. El Señor está allí. Jehová morará en Sión, Jesucristo mora en Sión. Y si estás aquí en el día de hoy y no has lavado tus vestiduras en la sangre del Cordero, ven a Jesucristo en arrepentimiento y fe. Y de esa manera Él va a ser tu refugio y tu fortaleza en el día del Señor. Solamente para los creyentes tenemos esta gran esperanza de que el Señor es nuestra fortaleza, que cuando nosotros partamos o Cristo venga, moraremos con Él en Sión, la ciudad celestial. Hazle caso a lo que dice el himno, roca de la eternidad, que Él sea tu refugio fiel y tu roca de la eternidad cuando vayas a presentarte en su augusto tribunal. Al final moraremos con el Señor Jesús por la eternidad. Oremos. Nuestro Señor y Dios Padre Celestial, te damos gracias porque vemos la fortaleza y el refugio que tenemos en el Señor Jesucristo, que nos libra de la ira venidera. Te damos gracias porque vengarás la sangre de aquellos santos, desde Abel hasta el último santo que ha de ser martirizado. Te damos gracias también, nuestro Señor, porque tus planes son mejores para nosotros en esta guerra espiritual. Te damos gracias porque no nos has dejado huérfanos, sino que nos has dado la armadura de tu Espíritu Santo para que estemos ceñidos en la verdad, para que tengamos en la cabeza tu salvación, para que nos cubramos de tu justicia, también para que caminemos por medio del Evangelio de la paz, para que usemos la espada de tu palabra para defendernos y atacar, y también el escudo de la fe para protegernos de los dardos de fuego del enemigo. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fortaleza sea en el Señor Jesucristo. Te pedimos también, nuestro Señor, que si hay alguno de aquí que no ha venido y no se ha refugiado en Jesucristo, que pueda venir en arrepentimiento y fe, nuestro Señor. Protégenos, nuestro Señor, y ayúdanos, Señor, a estar quietos reposadamente y confiar que de ti es la salvación. Y que en el final, cuando nosotros estemos en la presencia tuya, oraremos por largos días de la mano de nuestro Señor Jesucristo, nuestro buen pastor, que nos pastorea desde este plano hasta el otro. Te damos muchas gracias por todo, nuestro Señor, y bendice tu santa palabra, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Rey victorioso, el Señor Jesucristo. Amén.